que se está haciendo lo imposible por los múltiples medios de comunicación y por los propios responsables políticos de disminuir la capacidad de este movimiento, ¿ya? Cuestionándolo constantemente de que los chicos están perdiendo solamente clases y que su único derecho es estudiar y no lo están haciendo. ¿Ya? Ahora Francisco va a pasar a explicar el financiamiento de la educación, que es como el punto de conflicto que se deriva de la estatización de la educación, o esa exigencia por lo menos. Hola, buenas tardes. Voy a hablar un poco de cómo se forjó el financiamiento de la educación, cuál es el financiamiento que tenemos ahora, las proyecciones con la LGE y cuáles son las falencias. Primero, ¿cómo se forma el sistema de financiamiento? Esto se forja con una reforma iniciada en los 80 que despoja al Estado de su función preferente en la educación. Con esto se universaliza la entrada de los privados a la educación. Por lo tanto, la máxima exigencia que tenía con la LOCE era que obtuvieran cuarto medio y que tuvieran una infraestructura mínima para poder entregar las clases, lo que muchas veces no se cumplió. Ahora con la LGE se pide que los sostenedores tengan giro único con la educación, pero en ningún momento se trata el tema del lucro, que se sigue imponiendo. Lo otro es que la reforma para llegar al sistema de financiamiento actual tiene que ver con un cambio en la Constitución, ya que en el artículo de la libertad de enseñanza se estipula que existe la facultad de cualquier persona de abrir, mantener y cerrar establecimientos. Esto no es más que mercantilizar la educación. Ahora, el sistema de financiamiento actual tiene varias falencias y una de estas es que Chile es el único país que financia de igual manera, o sea, subvencionando a las instituciones públicas como los particulares subvencionados. Eso no se da en ninguna otra parte del mundo. La subvención aquí es por estudiante y es alrededor de 30.000 pesos y es por estudiante que esté anotado en la lista. Esto obliga a que muchas instituciones compitan por la matrícula. Lo otro, la subvención es percibida por el sostenedor, que es una persona jurídica o natural, pero no tiene mayores restricciones al uso que es el que le da a este dinero. Otra de las falencias. Durante el gobierno de la concertación, en 1993 aparece la Ley de Financiamiento Compartido, lo que autoriza a muchos establecimientos o les permite cobrarle dinero extra a los padres, además de la subvención que reciben del Estado. Bueno, esto claramente es un retroceso a lo que se le llama educación pública. Lo otro, se permite que empresas hagan donaciones y descuenten tributo. Esto lo va a desarrollar un poco más adelante cuando hable como de las falencias de este sistema. En la educación superior, con la reforma inicial en los 80, se establece de que las universidades se autofinancien un 80%, lo que, de acuerdo a un informe publicado últimamente por la UNESCO, establece que en Chile no existan universidades públicas. Por lo tanto, lo que nosotros tenemos son universidades tradicionales. Las universidades públicas son 100% gratuitas y obviamente en Chile no se da ese caso. Esto produce varios perjuicios, por ejemplo, que se instala la competencia por los estudiantes. Y además de que cualquier persona puede abrir universidades, institutos y centros de formación técnica. Esta obviamente se enmarca dentro de recetas de economistas neoliberales que buscan privatizar la educación, entre otros sistemas, entre otros beneficios. Las consecuencias del actual sistema de financiamiento son que al permitir el sistema compartido de financiamiento, se acepta a que algunos estudiantes se eduquen más que otros. Que al competir por la captación de estudiantes, se abre la puerta a la selección al momento del ingreso. Como muchos conocen, con la LGE, esta selección se permite solamente hasta séptimo básico. Contextualizando un poco con las realidades sociales, que es conocido también de que la educación básica es la que determina
en cierta manera, el modo en que el estudiante se desarrollará más adelante. Por lo tanto, no es de extrañar que la selección llegue solamente hasta séptimo, cuando en la media debería existir como un mecanismo de retención para asegurar por lo menos, la entrega de la educación. Lo otro es que al entregar la misma cantidad a los establecimientos particulares subvencionados y a los públicos, sin diferenciar ni tampoco tener en cuenta el nivel socioeconómico de las familias que ingresan a esos establecimientos, se beneficia a quien tiene mayor ventaja por condición de origen. Es decir, no se hace una diferenciación entre las personas que de verdad necesitan un financiamiento, que 30.000 pesos no es mucho, con respecto a otras personas que sí pueden pagarlo. Un poco más adelante voy a hablar sobre la ley de subvención preferencial que se está tramitando ya y que es como el bosquejo lo que se va a entregar finalmente y lo que se va a establecer. Otro punto desfavorable o criticable de esta forma de financiamiento es que al privatizar la educación se anteponen intereses individuales por sobre lo público, que sería como que sería como el bien común. Finalmente, voy a hablar sobre la inversión que Chile realiza en educación. De acuerdo a la ganancia, de acuerdo al porcentaje de riqueza que genera nuestro país, la inversión que hace la educación es del 3,1% del PIB. Es decir, y esto se debe considerar de que del 3,1% que se entrega, la mitad va a colegios municipales y la mitad va a particulares subvencionados. Por lo tanto, el porcentaje es muy ínfimo. Y al respecto, la UNESCO, que es una institución, se podría llamar como, que no es como ideologizada en ninguna de las cosas que plantea, bueno, tan ideologizada, plantea que el gasto mínimo para la educación debe ser de 7% del PIB. Y a la educación pública aquí se le da menos del 3,1%, entonces es bastante vergonzoso. Luego, este modo de financiamiento deja espacios para que existan otras formas de ganancia en la educación. Uno de estos son las fundaciones y las corporaciones sin fines de lucro que pueden recibir donaciones de las empresas. Muchas veces las mismas empresas que hacen donaciones son las que también están en estas instituciones sin fines de lucro, lo que hace de que al haber una institución sin fines de lucro más una corporación que le dona y tiene los mismos directorios, yo dono dinero que luego me he retribuido el 50% por la ley de tributación. Es decir, estoy ganando por mantener mi propio colegio. Luego, incluso otros medios para ganar son que la Corfo, que es una institución que debe fomentar el desarrollo de sectores que generen ganancia, les presta plata a instituciones para que inviertan en la educación. Es conocido el caso de Belén Educa, propiedad de la Universidad Católica, y del Fondo Halcón, que es de la Universidad Santo Tomás. Ya, todos estos datos los saqué de los estudios que realizan en la OPECH, y ellos tienen varias propuestas. Por ejemplo, una de ellas son acabar con el sistema de financiamiento a la demanda por asistencia y estudiantes. Lo que proponen son financiamientos focalizados en territorio y centro educativo. Es decir, que el financiamiento a la demanda, o sea, que cada estudiante tenga un precio, claramente los transforma en mercancía para el sostenedor, para poder enriquecerse. Lo que proponen los profesores de la PECH es que se dé como un financiamiento a todo un territorio, a todo un centro educativo que sea general y que sea base, además del financiamiento preferencial que lo adaptaron un poco a la ley de subvención preferencial que salió que se está tramitando. Lo otro, que los establecimientos que reciban financiamiento del Estado no deben seleccionar el costo y que se le entrega un 10% a la educación de las ventas del cobre, que es lo mismo que recibe ahora las Fuerzas Armadas. Lo último, con respecto al tema de la municipalización, que es lo que se está planteando de fondo, es dar unos datos, por ejemplo, de que los alcaldes de la región de Los Ríos acordaron devolver los colegios al Estado. Es decir, se ve como que este es un dato sintomático respecto
al problema estructural de fondo que es la municipalización. Bueno, como